Sean todas y todos bienvenidos, Universidad para Todos, Hacer y Pensar en la Psicología, y estamos en nuestro penúltimo encuentro, ¿no? Vamos concluyendo ya esta segunda temporada, que como he dicho en otras ocasiones, la hemos grabado íntegramente en los maravillosos estudios de 23IP, en la barriada del Vedado. Y hemos tenido una jornada verdaderamente intensa. Han pasado por aquí muchos profesores, destacados profesores de la psicología y de otras especialidades en el país, porque definitivamente en esta segunda temporada hemos tenido una mirada más de interconexión con otras disciplinas. Hemos tratado de presentar vínculos entre la psicología y otras disciplinas, así que desde ya, aunque en su momento lo hice todas las veces, quiero agradecer a este excelente grupo de profesores de psicología, de religión, de matemática, de ciencias de la información, en fin, de todas las especialidades que hemos tenido aquí con nosotros y que verdaderamente han sido el motor fundamental del impacto positivo que estos encuentros, que este curso ha podido tener sobre nuestros teleestudiantes. A ellos, sin duda alguna, quiero decirles muchas gracias y obviamente también a ustedes, porque sin los teleestudiantes no hay cursos, sin duda alguna. Y hoy, justamente ya acercándonos a los finales de nuestros encuentros, pues he dejado un tema para hoy que creo que decía en algún momento en uno de los programas anteriores que es un tema que me ha estado acompañando en los últimos 2, 3 años, prácticamente todas las semanas en los escenarios más disímiles que ustedes se puedan imaginar, en centros de trabajo, en fábricas, en empresas, en centros de estudios, en universidades, en secundarias, en barrios. Es decir, ha sido verdaderamente mi tema acompañante en los últimos años y que tiene también su historia, ¿no? Hace ya muchos años, ya hace ya bastantes años, hice 2 programas de Vale la Pena asociados justamente a este asunto que es el tema del cambio de mentalidad. Y a partir de ahí, bueno, pues se sucedieron una cantidad de conferencias, incluso un video que ya dije en alguna oportunidad, llegó hasta al paquete semanal, ¿no? En fin, y la repercusión, obviamente, con todo el modelo profesional con el que intento mirar las cosas y la repercusión de este asunto de las conferencias del cambio de mentalidad no están asociadas fundamentalmente a la conferencia y mucho menos al conferencista. Están asociadas justamente a que en los últimos años, como país, como sociedad, pero también como instituciones, como grupos, como personas, ¿verdad? Hemos estado y estamos muy empeñados en producir un cambio significativo, importante en nuestra vida, en aras de construir condiciones de mayor prosperidad, condiciones más facilitadoras del bienestar y la felicidad de todos y todas las cubanas. Y esto está hoy indisolublemente asociado al cambio de mentalidad. Está indiscutiblemente asociado al cambio de mentalidad por razones obvias que vamos a manejar en el transcurso de nuestro encuentro de hoy. Pero quiero que se dispongan hoy a tener un encuentro en el que no solo vamos a quizás aprender y a aprender con H intermedia determinadas nociones, determinadas estructuras, determinadas dinámicas de funcionamiento de la mente, sino que también vamos de alguna manera a hacer una adquisición personal que favorezca ese cambio, porque este no es un cambio del que podamos aplicar el principio de que cambien los otros, de que cambien los que están de mí para abajo o de mí para el lado o de mí para arriba, sino que este es un cambio que necesita de que todas las personas que estamos implicados en la construcción de una Cuba más próspera, más habilitada para el bienestar, el placer, la felicidad de todas y todos, que todos pongamos nuestro factor de cambio, de modificación de nuestras mentalidades. Entonces, hoy, nuestro encuentro tiene una meta, tiene un objetivo. Vamos a hacer y pensar la psicología dentro de la estrategia de
el cambio de mentalidad. Bueno, cambiar la mentalidad, ¿verdad? Una tarea, una meta, una intención, un interés fundamental para poder avanzar en una dirección, como decía, como país. Pero avanzar como país significa también avanzar como instituciones, avanzar como grupos humanos, avanzar como familias, ¿ya? Es decir, es algo que tiene que ver con un momento de modificación, de dejar atrás determinadas formas que puedan haber sido funcionales, eficientes, productivas en un determinado momento de la vida, en un determinado momento histórico, pero que de alguna manera han dejado de serlo y hay que buscar nuevas formas, nuevos procederes. Y por cierto, eso, como lo he hecho con otros de los profesores invitados, no tengo por qué no hacerlo conmigo, ¿no? Y eso justamente es lo que de alguna manera, ¿no? Intenté en este texto que con mucha amabilidad los compañeros de la editorial Academia, los compañeros de GESIT, me publicaron hace ya algún tiempo. Y tengo que hacer un agradecimiento también especial, porque el año pasado este libro fue seleccionado como el Gran Premio del Lector, y este es un premio que concede el Instituto Cubano del Libro a través de una comisión que se crea, pero sobre todo porque las personas, los cubanos y las cubanas, buscan el libro, compran el libro, se interesan por el libro, ¿ya? Y por eso este Gran Premio del Lector, que a mí me llena honestamente de placer y de orgullo. Entonces este libro, Cambiando la Mentalidad, empezando por los jefes, ¿verdad? Tiene una dimensión muy especial sobre la que quiero llamar la atención aquí, ¿no? Fue un libro escrito para determinados cursos que tienen que ver con el ejercicio de la gestión de dirección, pero, que nosotros podemos mirar a esta condición de jefe de una manera muy abierta y de una manera mucho más esencial, ¿no? Los grupos humanos, las instituciones humanas, todavía hasta el día de hoy heredan un modelo de estructura en la cual siempre hay una persona que aparece con un rol especial, un rol que muchas veces se malentiende como un rol de supeditación, un rol que tiene que ver con algún nivel o con alguna diferenciación jerárquica también mal representada por sobre las otras personas, y se le da la condición de jefe, ¿no? El jefe aparece como una idea que se repite en uno u otro espacio de nuestra vida. Si miramos a las instituciones laborales, ya lo sabemos, porque el jefe incluso es jefe por un indicador de cargo, ocupa un lugar determinado en la plantilla. Él es el jefe y a su vez, o ella es la jefa, porque hay muchas, pero muchas jefas. Y a su vez ese jefe o jefa tiene un jefe o jefa, y a su vez ese tiene otro, y así sucesivamente se va haciendo como una escalera de los jefes, ¿ya? Y claro, si hablamos del cambio de mentalidad, esa escalera de los jefes tiene un rol y un llamado fundamental para producir ese cambio. Pero si miramos con esta amplitud, nosotros encontramos que hay otros jefes, ¿no? Incluso se usa la denominación de jefe de familia, ¿no? Que por lo general cuando se habla de jefe de familia todavía pensamos en el hombre de la casa. Y hablamos de la jefa de familia, sobre todo cuando en la casa no está presente el hombre. Pero no importa ahora, no estamos en estos temas de género que fueron muy bien tratados ya en su momento, sino hablamos sobre esta idea de que es como que hay un jefe. No, esto no se puede hacer si fulano, en la casa estoy hablando, no dice que sí. No, esto no se puede hacer hasta que este no decida que se hace. Y de alguna manera, si miramos a otros modelos de relaciones también entre las personas, a otras instancias institucionales, pues de alguna manera, sí, de alguna manera los profesores somos ubicados muchas veces en el contexto educativo como los jefes. Tanto como que se supone que si el proceso marcha bien o marcha mal, depende de el jefe.
Así como si la familia marcha bien o marcha mal, depende el jefe. Así como que el centro laboral avanza o no avanza, depende del jefe. Y obviamente también cuando los jefes ven que las cosas marchan bien, se sienten responsables de lo que sucede. Cuando los jefes ven que las cosas no marchan bien, pues dicen, no tengo un buen equipo de colaboradores, de subordinados, mi familia no me ayuda, los estudiantes no estudian, etcétera. Y estos son justamente modos, modelos, estilos, formas de mentalidad que han acompañado a la vida humana y obviamente a la vida de nuestro país durante muchos años. Bien, entonces el punto de partida tiene que ser el siguiente. Bueno, sabemos que tenemos que cambiar la mentalidad. Sabemos que tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, porque las personas han cambiado, porque la realidad de nuestro país ha cambiado, porque los modelos de relación han cambiado, ¿ya? Hace apenas 20, 30 años la vida era mucho más tranquila, sosegada, lenta, ¿no? Es decir, yo siempre hago una analogía, me perdonan los especialistas en el tema, pues usted vivía, la vida se vivía como una película, más o menos como una película soviética, ¿no? Recuerdo Sibiriada, que era una película que duraba 7 horas, ¿no? Hoy yo creo que no vivimos en películas de 7 horas, hoy vivimos en videoclips, hoy vivimos en cosas fragmentadas, rápidas, que tienen un sentido emergencial y obviamente eso significa que tenemos que pensar las cosas, tenemos que asumir actitudes de maneras distintas a como lo hacíamos antes. Si miramos a nuestra escena familiar, yo que he pasado ya en varias ocasiones por el tema de la educación de los hijos, pues yo recuerdo que en términos de facilidad, ¿no? La educación de mi hija mayor, Elin, ¿verdad? Que está por cumplir 42 años, pues me resultaba muy sencilla. Me resultaba muy sencilla, ¿por qué? Porque yo a mi hija Elin le decía, llegaste de la escuela, por favor, quítate el uniforme, ponte algo fresco, ya yo te voy a tener preparada la merienda para que meriendes y en cuanto termines de merendar, por favor, siéntate a hacer las tareas. Y para mi hija Elin esto era una rutina incuestionable, pero no porque no se podía cuestionar, o no solamente porque no se podía cuestionar, sino porque ella no se lo cuestionaba. Para ella era la rutina cotidiana del cumplimiento de sus obligaciones, sus deberes y el respeto hacia sus padres. De manera que era muy sencillo. Cuando uno de mis hijos, bueno, cuando mi hijo José Manuel irrumpió en el escenario de la educación, la cosa se me complicó un poco, porque José Manuel era un poco más salidito de la tarea, era un poco más negativo a asumir la rutina. Pero definitivamente cuando las cosas se ponían complicadas yo le decía, José Manuel, escúchame y no te lo voy a repetir. Cámbiate el uniforme, ponte una ropa fresca, merienda y ponte a hacer la tarea. Y al final de cuentas, José Manuel decía, más me vale. Y lo hacía. Pero con mi hijo más pequeño, 20 años, si comparamos con la mayor, hay 22 años de diferencia, mi hijo más pequeño de 20 años, yo le decía a Manuel Ernesto, llegas de la escuela, ningún problema, qué bueno, cómo te fue, etcétera, 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 quítate el uniforme, ponte algo más fresco, aquí está la merienda que ya te la tengo preparada, comes algo, tomas algo y hacer la tarea. Eh, no, papá, no voy a hacer la tarea ahora. ¿Cómo? No, papá, no voy a hacer la tarea ahora. Yo creo que ahora me es más conveniente porque estoy un poco cansado. Después que meriende, voy a coger un 10, me voy a ir a jugar un rato con mis amiguitos. Además hay uno ahí que tiene un juego nuevo y quiero verlo, no sé qué cosa. Y después vengo a hacer la tarea. Entonces, claro, eh, era una ruptura del esquema comportamental de lo que tiene que hacer un niño cuando llega a la escuela. ¿Ya? Y claro, probablemente mis primeras conductas sin modificación de mentalidad, pues fueron a decir, a ver, Manuel Ernesto,
Te lo vuelvo a explicar. Llegaste de la escuela, te quitas el uniforme, te pones una ropa más fresca, merienda en la merienda que te he preparado y te pones a hacer las tareas. Eh, Papá, yo te entendí, pero ahora no es un buen momento para mí para hacer la tarea. Yo la hago después. Y claro, el tono de la conversación iba subiendo hasta que llegó a un punto en el que yo me sorprendí a mí mismo con con la intención de decirle a Manuel Ernesto, o la haces. ¿Y sabes por qué? Por una sola razón bien sencilla, porque lo digo yo. Hagan ustedes todas las analogías que podemos hacer en nuestros escenarios familiares, en nuestras relaciones de pareja o incluso en nuestros escenarios institucionales, ¿no? Ese jefe que se encuentra a ese nuevo trabajador, a esa nueva persona, a ese nuevo joven, a ese nuevo hijo que trae un modelo de conducta distinto. Conste que uno tiende a pensar esas cosas como las pensaba antes. Sí, sí, a José Manuel yo le decía, está bien, hazla después. ¿Con qué me encontraba? Con que no la hacía. Y entonces tenía que venir el análisis, el castigo, etcétera, etcétera. Pero con Manuel Ernesto, insisto, 20, 10, 15 años después, la relación está distinta. Yo voy a hacerla después. Y yo no tenía ni que llamarle la atención. Él merendaba, se iba para la calle, iba a casa de sus amigos, sobre las 7, 7 y media regresaba y decía, voy a hacer la tarea, que nadie me moleste. Entonces se dan cuenta, es otro tipo de persona, es otro tipo de niño, es otro tipo de situación, es otro tipo de vida. ¿Y qué pasa si nosotros seguimos pensando, actuando, procediendo de las mismas formas en que lo hacíamos antes? Bueno, en primer lugar, que lo que hacemos no va a ser eficiente. Si de alguna manera lo que hicimos en un determinado momento de nuestra vida fue productivo para ese momento, para esas condiciones, para esas personas, la aplicación de esa experiencia sacada de contexto, de tiempo, de historia y de persona a una nueva situación, a una nueva persona, a un nuevo contexto, no funciona. Primero, si no cambiamos, las cosas no van a funcionar. Segundo, si funcionaran, es porque esa nueva persona y ese nuevo contexto va a ser desoído, va a ser desconsiderado. Y por lo tanto tenemos una consecuencia negativa más. Si las características de una persona, de una nueva situación, de una nueva realidad, no es oída, es desconsiderada, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos? En el mejor de los casos nos quedaríamos atrapados en las mismas formas de procedimiento, en las mismas formas de actuación y nos quedaríamos atrapados en el pasado. De manera que empecemos por asumir algo importante. El cambio de mentalidad no es un capricho. El cambio de mentalidad no es una idea nueva. El cambio de mentalidad no es vamos a probar a ver si cambiamos para ser distintos. No, el cambio de mentalidad es una exigencia, es una demanda, es una obligación de las nuevas condiciones, de la nueva realidad, de las nuevas personas, ¿verdad? Que de alguna manera hacemos nuestra vida hoy. ¿Ya? Por lo tanto, no estamos ante una alternativa a elegir lo hago o no lo hago. Lo tenemos que hacer porque es el único modo que nosotros podemos pensar en que vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a producir una vida mejor. Insisto, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra vida familiar, en nuestro centro de trabajo, en nuestro país. Primer asunto. Segundo asunto, y también a mi juicio fundamental, siendo el cambio de mentalidad una demanda desde la realidad, desde la vida, él ocurre, querámoslo o no lo queramos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio de mentalidad no es ni tan siquiera opcional. Él se va a producir de cualquier modo. Si nosotros miramos a las nuevas formas
económicas que existen en el país, pongamos por caso, ¿verdad? Y personas que tienen ahora sus negocios privados, es decir, a mi juicio de una manera adecuada y correcta, dejamos de hablar del sector cuentapropista para hablar de un cierto sector emergente privado que existe en el país. ¿Ya? Esas personas, ¿verdad? Por efecto de su nueva condición, de su nueva situación económica, de sus nuevos vínculos económicos, de sus nuevas tareas, tienen determinadas formas de pensar que son distintas a las formas que tenían antes de formar parte de ese grupo, de ese segmento, ¿verdad? Que en términos de relaciones laborales creo que está aproximadamente por un 30%, un poco más de un 30% de la fuerza laboral activa, del país. Efectivamente, quiera yo o no quiera yo que mis hijos, o mi hijo más pequeño en este caso, cambie su mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque la mentalidad cambia por el efecto de vivir en condiciones distintas, ¿no? Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es una frase, yo siempre digo, de personas ya de edad avanzada, ¿no? Las personas de edad avanzada con mucha frecuencia se les escucha decir, ¿quién ha visto tal cosa? ¿No? ¿Quién ha visto que un joven? ¿Quién ha visto que un hijo? ¿Quién ha visto? Y entonces uno, pues claro, mirando desde esta perspectiva, pues dice, no lo había visto nadie, pero a partir de ahora lo va a ver todo el mundo, ¿no? ¿Quién ha visto un hombre con aretes? Pues probablemente nadie lo había visto, a no ser que fuera gitano, qué sé yo, pero hoy es común. ¿Quién ha visto un hombre con el pelo largo o con un brazo tatuado, una muchacha? Bueno, hace muchos años cualquiera pudiera haber dicho, ¿quién ha visto una mujer fumar? Y hoy el problema no es si las mujeres deben o no fumar, se les aconseja que no fumen a mujeres, a hombres, a todo el mundo por un tema de salud, pero no por ser mujer o por ser hombre. Quiere decir que la mentalidad va cambiando y se va modificando justamente al ritmo de la vida. Y la vida es un proceso inexorable, ¿eh? Y es un proceso, querámoslo o no, de mutaciones constantes. Bien, entonces, el cambio de mentalidad es una necesidad, es una demanda. El cambio de mentalidad, es inevitable. Tercero, la mentalidad puede cambiar sin la participación de nosotros o con la participación de nosotros. Si mi hijo puede tener ahora nuevas representaciones de qué cosa es ser estudiante, de por qué estudiar, de por qué ir a la escuela, ¿verdad? Puede tener nuevas representaciones. Y esas nuevas representaciones pueden aparecer, ¿verdad?, como efecto colateral de los cambios que se producen en la escuela, en su vida, en sus amigos, en su barrio, o pueden suceder porque de alguna manera yo, como su padre, participo de eso y favorezco cambios probablemente mucho mejores, mucho mejor orientados que los cambios que se pueden producir de manera, digamos, no orientada, no favorecida. Y eso nosotros lo sabemos ya. Es decir, yo estoy convencido, ¿no?, que si a fin de cuentas los padres no enseñamos a nuestros hijos a comer con cubiertos, en algún momento de la vida ellos terminarán aprendiendo a comer con cubiertos. Luego que la diferencia está en que cuando yo participo como agente educativo, como agente favorecedor, como intermediario en la apropiación de esos conocimientos, el uso de estas herramientas, en este caso el tenedor, el cuchillo, la cuchara, en fin, se va a producir mucho más rápido que si se produce de manera espontánea. Y luego además se va a producir también de manera más eficiente, porque obviamente no es lo mismo cortar un pedazo de pollo, ¿verdad?, tomando el cuchillo así, ¿verdad?, que tomando el cuchillo debidamente, de la forma, no debidamente desde un punto de vista solo cultural, sino de la forma en que la práctica, la acción del cuchillo es más eficiente. Por lo tanto, tenemos un tercer problema. No estamos hablando sencillamente de un cambio de mentalidad demandado, que va a ocurrir de cualquier manera, sino que queremos que ocurra
en una dirección y no en otra, que ocurra en un espacio de modificación y no en otro espacio de modificación, porque queremos un cambio de mentalidad que favorezca el crecimiento humano, que favorezca el desarrollo, un cambio de mentalidad que favorezca que las personas seamos mejores personas, que nuestra vida sea una mejor vida y no que las personas no seamos tan buenas personas y no que nuestra vida sea tan buena vida. Bueno, hay un tema importante, es decir, para poder cambiar la mentalidad necesitamos saber mínimamente cómo existe la mentalidad. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Sabemos, y por lo general es un saber intuitivo. A cualquiera de nosotros, ¿qué cosa es la mentalidad? Dice, bueno, la mentalidad, pudiéramos decir así, es el conjunto de representaciones, de nociones, de formas de percibir, de percepciones, ¿verdad?, que de alguna manera comparten grupos humanos de diversos niveles, es decir, grupos familiares, grupos institucionales, grupos regionales, grupos país, ¿verdad? Y son ciertas formas comunes de ver, entender, pensar, percibir los diferentes sucesos de nuestra vida. Obviamente con esto desde ya estamos diciendo que la mentalidad tampoco es un componente homogéneo de toda la sociedad. Las pertenencias a ciertos grupos culturales, las pertenencias a ciertos grupos económicos, la pertenencia a ciertos grupos institucionales, pues obviamente dan ciertas formas, ciertas texturas propias a la mentalidad, aunque determinados, mirados desde un ángulo, digamos, superior, pues esas diversas mentalidades tienen muchas cosas en común. Es decir, los cubanos tenemos determinados rasgos comunes de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de ser, ¿verdad? De alguna manera esto se vincula con aquella temática que trabajamos al inicio de nuestros encuentros de la identidad, es decir, nuestra identidad de alguna manera está marcada por el hecho de que tenemos muchas formas comunes de pensar, de ver las cosas, de actuar, etcétera. Pero luego, la pertenencia a ciertos grupos específicos también genera formas particulares de ver, ¿no? En el campo que nos puede interesar a nosotros de las ciencias, ¿no?, los científicos, llamados científicos naturales, de las llamadas ciencias duras, ¿verdad?, de las ciencias con metodología bastante cerradas, positivistas, asociadas a las valoraciones y a los números, a la matemática, a la lógica, ¿verdad?, ven la realidad desde un punto de vista distinta a como la puede ver, pongamos por caso, un científico social, a como la puede ver, pongamos por caso, un psicólogo, ¿verdad? Y la pertenencia a un cierto grupo, ¿verdad?, hace que además de esas formas generales que nos pueden caracterizar como país, como sociedad, ¿verdad?, nos caracterizan ahora como grupo. Y en este sentido nosotros pensamos en las mentalidades no como algo único y homogéneo que tiene que ver con todas las personas, con todos los cubanos y las cubanas, sino algunas cosas comunes y otras que se refieren a los grupos particulares de pertenencia, ¿ya? Pero hay formas de pensar que están muy instauradas, ¿verdad?, en nuestras prácticas cotidianas de vida, ¿no? Pensemos ahora en el ámbito de las relaciones laborales. Hay una mentalidad propia de las personas que de alguna manera cumplen o han cumplido funciones de dirección en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque el modelo de ejercer la dirección, el modelo de ser jefe que se enseña o se enseñaba en las escuelas, que se tramita de un jefe a otro, que se pasa como experiencia de un jefe a otro, es más o menos común. Tanto que se generan hasta ciertas formas de estereotipo. Y eso es lo que llamamos de alguna manera la representación subjetiva de la mentalidad, es decir, la mentalidad como representación subjetiva. Y probablemente
Es la primera que nos viene a nosotros a la mente cuando alguien nos dice mentalidad. Pensamos en términos entonces de estereotipos, prejuicios, formas de pensar, hábitos de pensamiento, formas de análisis, valores, etcétera, ¿verdad? Todo lo que construye, ¿verdad?, la subjetividad de, insisto, una nación o una institución o un gremio profesional, etcétera. Y en este sentido, cambiar la mentalidad es algo extremadamente complicado, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que nosotros estamos, cuando decimos en esta dimensión subjetiva, cambiar la mentalidad, estamos hablando de cambiarnos nosotros mismos, ¿verdad? De hecho, muchas veces cuando hablo de estos temas, digo, observemos y tengamos cuidado y pongamos en alerta, porque la idea de cambiar la mentalidad de alguna manera supone una paradoja. Supone una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Pues, con la mentalidad que tengo, cambiar la mentalidad. Y en este sentido lo sabemos, las mentalidades tienden a ser reproductivas. ¿Por qué? Porque cuando se instauran en nosotros determinadas formas de pensar, nos cuesta mucho trabajo pensar que hay formas alternativas. Nos cuesta mucho trabajo pensar que se podrían hacer las cosas de otro modo. Nos cuesta mucho trabajo pensar que hay personas que los pueden incluso ver de otra manera. Tanto que todo lo que sea ajeno a ese modelo mental, a esa mentalidad, nos parece cuando menos inadecuado y muchas veces nos parece sencillamente una agresión, ¿verdad? Y catalogamos como formas erradas, como formas inadecuadas, como formas que de alguna manera intentan deteriorar o intentan fisurar nuestro modelo de mentalidad. Porque estamos convencidos que esta, que es la nuestra, es la única correcta, la única posible. Eso está inscrito en el modelo de funcionamiento de la mente humana, que tiende con mucha fuerza a ser reproductivo, ¿ya? Pero la mentalidad existe también de otro modo. Existe de un modo objetivo. Existe de un modo objetivo. ¿Qué quiere decir que la mentalidad existe de un modo objetivo? Bueno, que durante años, durante mucho tiempo, se han ido generando, pongamos por caso lo más conocido, determinadas regulaciones, normas, leyes que expresan una mentalidad. Expresan una mentalidad, ¿no? Si nosotros miramos incluso al mundo de las leyes en un determinado momento, las leyes, ¿verdad? En el siglo XIX, creo que en todos los países, ni contenían la posibilidad de que las mujeres votaran, que es por cierto algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Y las leyes ni consideran la existencia de la mujer, no es que voten o no voten, es que ni consideran la existencia de la mujer. Eso es un modo de existencia objetivado de una mentalidad. De una mentalidad. Cuando pongamos por caso en sucesos recientes, por suerte ya superados, en nuestra legislación laboral existía una figura según la cual si el niño se enfermaba, ¿verdad?, la mamá faltaba al trabajo y se le justificaba porque el niño estaba enfermo. Pero si faltaba el papá porque el niño estaba enfermo, no. Eso es una mentalidad que existe de manera objetiva. Y hay muchas formas más en las que nosotros podemos mostrar, evidenciar, ¿verdad?, encontrar esas formas de existencia objetiva de la mentalidad. Y en el medio, por decirlo de alguna manera, entre esa mentalidad objetiva, esa mentalidad subjetiva, o esa forma de existencia objetiva de la mentalidad y esa forma subjetiva de existencia de la mentalidad, que está el comportamiento humano. El comportamiento que se define desde estos elementos de la contextura subjetiva de la mentalidad y desde las condiciones objetivas pautadas por esas formas existentes de mentalidad. Lo sabemos perfectamente cuántas cosas hacemos o no hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo establecido que dice no. Y hay otras cosas que no hacemos o sí hacemos. ¿Por qué? Porque en nuestro modo de ver las cosas nos decimos a nosotros mismos no. ¿Ya? Por lo tanto, si hay que hablar del cambio de mentalidad, hay que hablar de que la mentalidad tiene que ser cambiada en ambas dimensiones.
no es solo un asunto de vamos a ver las cosas distintas, de vamos a pensar las cosas distintas, sino que tenemos que generar condiciones distintas para que efectivamente esa posible mentalidad emergente no se vea obstaculizada. Conversaba yo, creo que hasta hice un programa de Vale la Pena sobre el tema, ¿no? Yo decía, escuelas de cuadros, escuelas de dirigentes, se hacen muchas escuelas de dirigentes y hay escuelas verdaderamente las que yo conozco, muchas de las que conozco son excelentes, excelentes cuerpos de profesores, excelentes temas, excelentes clases, excelentes intercambios, son muy buenas. Y de hecho, usted, bueno, invita a una persona que ocupa cargo de dirección a pasar esa escuela y se le abre el mundo, se le abre el universo de comprensión, se le abre el universo de posibilidades de actuar. Dice, bueno, se me ocurre, bueno, cuando llegue a mi centro de trabajo pudiera hacer pudiera tener una dirección un poco más participativa, pudiera invitar a los trabajadores a los consejos de dirección, qué sé yo, empiezan a aparecer, ¿verdad? Producto de las nuevas informaciones, los nuevos conocimientos, producto de la flexibilización de los conocimientos anteriores, empiezan a aparecer nuevas posibilidades. Pero si luego usted, ese jefe que ha pasado 1, 2, 3 cursos y ha aprendido esas cosas nuevas y se ha llenado de ansias de hacer cosas distintas, lo pone en el mismo lugar donde estaba antes, y lo de menos en el mismo lugar, que con las mismas condiciones, y cuando intenta hacer algo le dice, oye, eso aquí no se puede, oye, eso aquí no funciona. Oye, no armemos lío, vamos a seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho, que hasta ahora han salido más o menos bien. Entonces, usted es posible que haya influido notoriamente, yo lo he vivido en estos cursos, usted ha influido notoriamente en las modificaciones de ese elemento, de esa existencia subjetiva de la mentalidad. Pero si luego las condiciones objetivas no varían, si usted le dice a su hijo, yo quiero que tú te construyas como un muchacho responsable, autónomo, que yo no tenga que estar detrás de ti llamándote la atención sobre la tarea, que yo no tenga que estar, yo quiero, perfecto. Y usted llena de nuevas ansias y nuevas posibilidades y nuevas responsabilidades a su hijo, ¿verdad? Que significan una modificación de su modo de actuar, de su modo de ver las cosas. Pero después usted llega el lunes y le dice, enséñame la tarea. ¿No has hecho la tarea? Ponte a hacer la tarea ahora mismo. Entonces, definitivamente, usted le está diciendo una cosa desde el discurso, desde el lenguaje, desde la palabra, pero una cosa que se hace imposible desde la realidad, desde las condiciones concretas de vida que usted mismo está construyendo para su hijo. Una sentencia que a mí me gusta mucho, aplicada en este caso al tema de los hijos, dice, nadie sabrá nunca de lo que es capaz un hijo si no lo deja ser capaz. Es decir, nadie podrá saber qué puede o no puede hacer un hijo si en principio no lo deja hacer. ¿Ya? Por lo tanto, hablar de cambio de mentalidad es hablar no solo de ciertas modificaciones subjetivas, sino de ciertas modificaciones objetivas. ¿Ya? Y en este sentido tendríamos que pensar ¿cuáles serían algunos de los elementos, obviamente desde el punto de vista de la psicología, que tendrían que modificarse o que pudiera favorecerse su modificación para que cambiara la mentalidad, para cumplir con esa necesidad, con esa emergencia de la nueva vida, de cambiar la mentalidad? Llamaré la atención sobre quizás 2, 3 cosas a través de las cuales nosotros podemos intentar y la psicología ha favorecido el cambio de la mentalidad. Porque, por cierto, no me gustaría dejar de decir, hace poco
iba a comenzar una conferencia sobre el tema del cambio de mentalidad y alguien dijo, y bueno, y tenemos la suerte de tener acá al profesor Calviño que desde hace unos 2, 3 años se dedica al tema del cambio de mentalidad. Entonces dije, perdón compañera, agradezco su presentación, pero yo me dedico al cambio de mentalidad desde hace muchísimos años. En primer lugar me dedico al cambio de mentalidad porque soy padre hace 42 años. ¿Y qué cosa es un padre sino un favorecedor, sino un gestor del cambio de mentalidad de sus hijos? De un cambio que los haga personas buenas, personas adecuadas, personas responsables, trabajadoras, en fin. Es decir, que por el hecho de ser padre, soy un cambiador de mentalidad. He tenido una cierta práctica en el fenómeno del cambio de mentalidad. Pero por si esto fuera poco, soy maestro, soy profesor. Fui profesor de secundaria básica, soy hoy profesor universitario, no concibo, creo, mi vida sin ser profesor. ¿Y qué cosa es un profesor? Sino un gestor de un cambio de mentalidad. En cualquiera de los niveles de enseñanza, en cualquiera de las instituciones de enseñanza. La gran misión de un profesor no es enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, enseñar cuáles son las operaciones de la mente. La gran gestión, la gran misión de un profesor es educar. Y educar es favorecer los cambios de mentalidad. Y por último, no en orden jerárquico, o lo digo de otro modo, y además de eso, soy psicólogo. Y yo diría que también el trabajo esencial del psicólogo, de la psicóloga, la tarea esencial de la psicología es favorecer los cambios de mentalidades mejores, los que visan hacia el desarrollo del bienestar de las personas, sus mejores relaciones con las otras personas, con sus condiciones de vida, sus relaciones más productivas, aquellas que favorecen su bienestar, su felicidad, la felicidad de todos. Entonces, ojo, cuidado, el cambio de mentalidad es un proceso que tiene que ver con muchas dimensiones de las prácticas humanas. Entonces, desde estas dimensiones nosotros podemos aprender cosas importantes y poner en práctica esas cosas importantes. Primero, si queremos cambiar la mentalidad tenemos que entender algo. La mentalidad no cambia de adentro para afuera, por hacer esa analogía tan clásica de la psicología, ¿no? De lo psicológico adentro y lo no psicológico afuera. No, la vida de la mentalidad, la construcción de la mentalidad y por lo tanto su modificación es un proceso que primariamente es externo, es interpersonal, es intersubjetivo y luego se asimila y se construye como un proceso interno, como un proceso intrasubjetivo. Por lo tanto, si queremos cambiar la mentalidad, tenemos que empezar por producir cambios en nuestros comportamientos, en nuestros modos, ¿verdad?, de establecer nuestras relaciones con otras personas, en nuestros modos de participación en nuestros grupos, ¿no? Les pongo un ejemplo, voy a obviar situaciones, lugares, personas, etcétera, pero ya se está discutiendo, entre otras cosas, un proyecto de ley en una reunión. Y en esa reunión, bueno, pues las cosas suceden así. Hay una persona que se ha estudiado pormenorizadamente la ley y está haciendo 1, 2, 3 intervenciones, ¿no? A la tercera intervención, sus compañeros y amigos de trabajo que están ahí sentados alrededor de él, le dicen así, oye, loco, ni una más, por favor, cállate la boca porque si no esto no se va a acabar nunca. Bien. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que hay por detrás de eso? Hay una mentalidad que tiene que ver con que las cosas no cambian. Aquí uno habla y no pasa nada. Hay una mentalidad que tiene que ver con el desinterés en las nuevas prácticas y en las nuevas posibilidades que estamos intentando instaurar en nuestras instituciones. ¿Cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo yo voy a deshacerme de ese pasotismo, de esa, en algunas personas lamentablemente, decepción o desesperanza o falta de creer? ¿Cómo? Bueno, pues yo me voy a imponer un cambio de comportamiento. Yo me voy a imponer participar. Yo me voy a imponer decir mis opiniones. Yo me voy a imponer decir lo que yo creo. Yo me voy a imponer relacionarme con las realidades de mi vida de una manera distinta. Crea o no crea que son efectivas, me lo voy a imponer. Y les tengo una buena noticia.
cuando lo hacemos de manera consistente, desde nuestro comportamiento empieza a modificarse nuestros modos de ver las cosas. ¿Por qué? Porque entramos en relaciones distintas, porque vemos efectos distintos, porque poco a poco vamos pensando las cosas desde otro punto de vista. Entonces, si queremos que nuestro hijo cambie y sea responsable, no podemos seguir tratándolo como un niño irresponsable. Tenemos que darle responsabilidad. Esa fue la historia de Makarenko, por cierto, ¿no? Si queremos que nuestra compañera, en la relación que tenemos, pues tenga más confianza en nosotros, crea más en nosotros, pues tenemos que comportarnos de una manera tal en que efectivamente la confianza aparezca. Entonces, primer elemento fundamental para avanzar en el cambio de mentalidad es justamente producir cambios, llamémosle así, externos, modificaciones primarias, modificaciones de comportamiento, modificaciones de procedimientos, ¿no? Modificaciones de procedimiento, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, si cada vez que hacemos un consejo de dirección es la misma historia, presentes las mismas personas, se tratan los mismos temas, se hacen en los mismos horarios, se toman casi los mismos acuerdos. Le decía yo a un equipo de trabajadores de una institución empeñada con fuerza en cambiar muchas cosas. Yo les decía, empiecen a invitar trabajadores al consejo de dirección, empiecen a oír lo que dicen otras personas que no son dirigentes, empiecen a escuchar y a aceptar propuestas de esas personas que no forman parte supuestamente de la dirección del centro, porque ojo, que no sean del consejo de dirección no quiere decir que no sean de la dirección del centro, porque la dirección del centro es cuestión de todo el mundo. Segundo, bueno, aquí yo decía, apertura a nuevos conocimientos. ¿Cómo se puede favorecer el cambio de mentalidad? Como lo están haciendo ustedes, nuestros teleestudiantes. Porque cuando se lee, cuando se estudia, cuando se buscan nuevas formas de pensamiento, cuando se conocen otras alternativas de pensamiento, cuando se sabe esa riqueza inconmensurable que está en los libros, que puede estar en los accesos que tenemos en los medios digitales, cuando se aprenden y llegan a nuestra mente cosas nuevas, pues también la mentalidad se va modificando por un efecto de enriquecimiento, por un efecto de amplitud. Obviamente, si yo no me informo de lo que pasa en el mundo, si yo no leo cosas nuevas, si yo no sé los adelantos de mi disciplina, si yo no conozco ese nuevo mundo, mi mentalidad seguirá funcionando a la usanza del viejo mundo. Entonces, la apertura a los conocimientos es fundamental. Tercer elemento sobre el que quiero llamar la atención, y para mí es muy importante, dialogar. Dialogar, intercambiar, participar, ¿verdad? Y dialogar en diálogos de iguales. No dialogar desde el lugar de la verdad. No dialogar desde yo soy el que sé, yo soy el que digo, yo soy el que mando, yo soy el que decido. No dialogar en diálogos asimétricos, sino dialogar en diálogos simétricos. Dialogar con apertura, dialogar con permeabilidad, dejando que los otros criterios, pues de alguna manera, hagan permeables mis criterios. Pensando que la verdad no es nunca unidireccional, que la verdad nunca emana de un solo punto y va a llegar a un solo punto, que la verdad por lo general es un campo de interacción con ciertas distancias distintas entre varios puntos de vista y varias reflexiones y visiones de la realidad. Entonces, en este sentido es fundamental el diálogo, es fundamental la participación, es fundamental la apertura, la flexibilidad en la escucha, no la tolerancia, sobre todo el respeto a la diferencia, porque en el encuentro de las diferencias es donde cada una de esas mentalidades se crece y aparece con nuevas dimensiones. Y por último, claro que es fundamental. El otro día me hacían una pregunta que yo sentí sin ninguna mala intención ni ningún trasfondo político de ningún tipo. Me hacían la siguiente pregunta: ¿quién está más apto para modificar la mentalidad? ¿Una persona de 65 años? Me decía el joven que me hizo la pregunta mirándome. Me decía, ¿una persona de 65 años, entiéndase yo, o una persona de 20 años? ¿No? ¿Quién está más apto? Y yo le decía, más apto de cambiar la mentalidad estamos los dos juntos. La persona mayor sola o la persona más joven sola
está en menos condiciones de favorecer un cambio de mentalidad que las dos personas juntas, en colaboración. Por lo tanto, el problema no es ni tan siquiera un problema de edad. Conozco muchas personas mayores que son bastante jóvenes y conozco muchas personas jóvenes que son bastante viejos. Claro que tiene que haber una sustitución generacional. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones más afianzadas y más cercanas a las nuevas condiciones de vida son más portadoras de la nueva emergencia de mentalidad. Pero esa nueva emergencia de mentalidad no puede ser al costo del desconocimiento de la historia, del desconocimiento del pasado. Las nuevas mentalidades siempre son mentalidades que miran al futuro, pero lo hacen asumiendo la responsabilidad del presente y la experiencia del pasado. Es evidente, ha sido la tónica de nuestros encuentros en esta segunda temporada. Es también cierto para los problemas, los asuntos del cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad no es solamente un asunto que compete a la psicología. La psicología por sí misma no va a lograr el cambio de mentalidad de un grupo humano, de una institución humana, de la sociedad. Pero la psicología puede participar profundamente con sus conocimientos, con sus saberes, con la generación de nuevos conocimientos y la generación de nuevos saberes. Pero el cambio de mentalidad definitivamente es un acto de interconexión, es un acto de colaboración, es un acto de cooperación, es un acto que tiene como sustento básico el encuentro entre las personas, el encuentro entre las voluntades, el establecimiento de un proyecto de cambio, en un proyecto de estar claro a dónde se quiere llegar y definir los consensos también de cómo se quiere llegar. En definitiva, la vida es un fenómeno siempre cambiante. Nos parece mucho más parecida que lo que en realidad es. Cuando uno analiza a su propia vida y se mira cuando era un niño, se mira cuando era un adolescente y se mira hoy cuando es un adulto o mayor, uno ve la potencia de cambio que tiene en la mente humana, la potencia de cambio que tiene el ser humano, lo bueno que es para el ser humano su crecimiento como persona, el crecimiento de sus valores, el crecimiento de sus creencias, el crecimiento de su espiritualidad. Y de eso se trata sobre todo. En el caso nuestro, en el caso de nuestro país, la defensa y la necesidad del cambio de mentalidad es también la defensa y la necesidad de preservar eso que ese gran sabio cubano, intelectual cubano, don Fernando Ortiz llamaba el alma cubana. Lo que está en juego es el alma cubana. Bueno, este es nuestro penúltimo encuentro. La próxima semana cerramos y espero que este encuentro quede como reverberando en nuestra mentalidad actual para favorecer el crecimiento y la aproximación a una mentalidad mucho mejor, mucho más rica, mucho más desarrollada. Hacer y pensar la psicología es un buen modo de aproximarnos a este cambio. Nos vemos la próxima semana.